con el auspicio del Grupo Digama. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Anuncia en el Directorio Minero del Perú y América, Rumbo Minero 2025, la herramienta imprescindible para las gerencias y jefaturas de empresas y contratistas mineras que toman decisiones clave en la compra de maquinaria, equipos, productos y servicios. Más de 300 empresas proveedoras confían en nuestro directorio físico y digital, al cual acceden más de 100.000 profesionales mineros, convirtiéndolo así en su principal fuente de información para compras detalladas y exclusivas. Cabe precisar que según una encuesta de Ipsos, el 49% del mercado considera a Rumbo Minero como la revista líder en minería y el 61% lo califica como una excelente herramienta para la toma de decisiones. Por ello, lleva tu empresa al siguiente nivel con nuestra plataforma publicitaria, ahora también con alcance internacional. Haz que tu marca sea visible. Consulta hoy mismo por nuestros beneficios exclusivos y asegura tu espacio en el directorio de Proveedores Mineros 2025. Invierta bien, invierta con los líderes. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides. Junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, primero que nada, solidarizarnos, por supuesto, con la tragedia, con las víctimas, ¿no? Y las familias que han perdido a sus seres queridos en esta lamentable tragedia del Real Plaza Trujillo, este centro comercial, César. Efectivamente, algo que nos ha dolido a todos los peruanos y que requiere explicaciones y, por supuesto, adjudicación de responsabilidades. En Perú Construye abordaremos este tema con bastante profundidad. Así es, y pienso, hay varias revisiones de los centros comerciales, pienso que es bueno, pero hay que tomar las medidas, hay que hacer los cambios y seguir para adelante y también ver los responsables de esta tragedia, porque así nomás no pueden quedarla. De la verificación, ¿no? Porque parece que se quieren soplar la pluma, hoy todos los alcaldes quieren cerrar de todo. Así es. Y de eso no se trata, ¿no? Vamos a tratar más, como tú dices, en Perú Construye. Ahora, bueno, también, por supuesto, las pérdidas lamentables de las lluvias que continúan, además. Seguimos en medio del verano y las lluvias es un tema bastante crítico porque se caen puentes, se rompen hospitales. O sea, parece que no estamos preparados, aunque todos los veranos tenemos lo mismo. Y, César, comentabas tú sobre el crecimiento, ¿no? Efectivamente, el ministro José Salardi, titular de Economía y Finanzas, ha señalado que el 2025 es un año optimista, creceremos 4%. Claro, esto lo dijo todavía al margen del contexto de lo que puede afectar la dinámica comercial con toda la tragedia que ha ocurrido en Trujillo y los cierres que están habiendo de varios malls. Y las lluvias. Y las lluvias, por supuesto, ¿no? Claro, hay que ver si realmente no todo lo que brilla es oro, ¿no? Pero hay que ver qué cosa apunta a ese optimismo, ¿no? Vamos a hablar con Castilla justamente para ver... De Luis Miguel Castilla, efectivamente. Así es, Luis Miguel Castilla. Y con Iván Arenas para hablar, por supuesto, del proceso. Seguimos con el tema porque la ley MAPE y la Reinfo y la ley MAPE siguen haciendo ahí un cambio. Es todo un debate que tenemos que llegar al final del asunto. A continuación, seguimos con las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Condor Resources, la empresa canadiense dedicada a la exploración minera, ha anunciado recientemente una actualización significativa de sus proyectos de exploración en Perú. Después de cambiar su enfoque a la exploración de proyectos propios, la minera presentó avances sobre 5 programas enfocados en el oro, cobre y otros metales. Los proyectos más destacados son Pucamayo en Ica y Huiñac Punta en Huánuco, los cuales se consideran fundamentales para atraer a inversores. El futuro de los lotes 1 y 6 operados anteriormente por Petroperú en Talara, Piura, quedó definido el pasado 24 de febrero, cuando Petroperú anunció al ganador de la licitación para la explotación de hidrocarburos en esos territorios. La empresa ganadora es la Ponderosa Energy, dedicada al sector de petróleo y gas natural. La compañía se adjudicó los derechos para operar estos yacimientos por un periodo de 30 años. El congresista Héctor Valer Pinto, de la bancada de Somos Perú, ha presentado un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para la formalización, regularización y desarrollo sostenible de la minería a pequeña escala, MAPE, en Perú. Una de las principales características de este proyecto de ley es la creación del Consejo Nacional para la Minería a Pequeña Escala,
CONAMAPE, que sería un órgano especializado adscrito al Ministerio de Energía y Minas, MINEM. Muchas gracias a Gabriela Chicoman por las principales noticias mineras de la semana. Bien, ya nos encontramos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Vidensa Instituto. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Hola Jorge, gracias por el paso. A ver, la noticia de esta semana yo creo que es que el ministro Salardi habla de un 4% y tú que eres un experto, yo quería preguntarte algo. Ok, 4% suena muy bonito, puede ser más o menos real, ok. Pero ahora tenemos que sumar la lamentable tragedia de este centro comercial Real Plaza Trujillo, ¿no? Y eso ha llevado, esta penosa situación también ha llevado a que muchos malls están cerrando por lo menos por 15 días, otros por más. Quería preguntarte si esto es un impacto tan fuerte, número uno, y las lluvias también. Con estos dos condimentos, ¿afectarían este 4%? Es prematuro decir porque son temas muy puntuales. Y claro, cuando uno escucha al ministro y sus argumentos, suena alcanzable 4% de cara a la recuperación del consumo, de cara a que los precios de las materias primas siguen elevados. Si uno también escucha que va a impulsar con decisión una serie de adendas para destrabar proyectos de inversión privada muy importantes, pero a su vez estamos sujetos a lo que pasa en el mundo y estos últimos acontecimientos pueden traer cola, ¿no? Esta reacción un poco reactiva de parte de los centros comerciales y de alcaldes, básicamente muchos inescrupulosos que están cerrando para guardar responsabilidades, podría ser un tema porque hay un efecto dominó, están cerrando por todas partes y son sectores que son muy intensivos en mano de obra, servicios, en particular comercio, por un lado, y estamos a la merced del clima, ¿no? Y obviamente los shocks climatológicos no se preanuncian. Entonces, creo que el 4% es un escenario alcanzable de no haber accidentes o shocks imprevistos. Y como sabemos, eso no se puede prever. Yo creo que es prematuro, se puede alcanzar si es que no vemos si no se exacerban estas presiones que estamos viendo en múltiples sectores que pueden ir en contravía del shock desregulador que justamente el ministro ha propuesto en sus propuestas al iniciar la gestión. Ahora, para terminar esta pregunta, con los problemas que hay hasta el momento, ¿todavía es alcanzable el 4%? Va a implicar algo que es muy importante, que es la capacidad y la muñeca política que tenga el ministro de alinear a una cantidad de sectores que prefieren no hacer nada o que obstruyen ciertos proyectos. Creo que ahí había un voto de confianza de una gestión que ha tenido éxito cuando manejaba proinversión y la apuesta decidida es de destrabar proyectos, ahora sí, ojalá, porque este cuento lo hemos escuchado en el pasado. Yo creo que si eso continúa y también los temas de inseguridad se controlan un poco, podríamos llegar a esa cifra que suena optimista, pero que creo que es perfectamente alcanzable, dado el potencial que tenemos en múltiples sectores de la economía. Ese cuento... Piensan que los puede hasta superar. Waldo Mendoza, que ha sido ministro de Economía, como tú señalas, varios términos que son importantes de considerar. El término en que intercambio está en su nivel más alto del año 74. El superávit comercial de 24.000 millones al año 2024. La tasa de interés internacional, como tú decías, un factor internacional que pesa, está a la baja y la inversión pública creciendo en enero a 45% anual. Según dice Waldo Mendoza, además lo ha puesto en un tuit, crecer a 4% en este año puede ser una proyección conservadora. ¿Crees que podría ser conservadora? Podría ser porque tradicionalmente, y Waldo tiene razón, cada vez que hemos tenido periodos de altos precios de los commodities, el Perú ha crecido a tasas más elevadas. Había una correlación muy estrecha entre términos de intercambio y crecimiento económico. Esto, lamentablemente, en los últimos años se ha debilitado esta relación por los conflictos sociales, por una deficiencia en su manejo, por toda esta tramitología asfixiante que ha hecho que muchos proyectos se vean, digamos, dilatar en su inicio. Y claro, tú tienes el caso, por ejemplo, de Sulfuros de Yanacocha, un proyecto muy importante,
pero que se ha postergado no necesariamente por problemas en Cajamarca, creería yo, sino porque competimos pues con Canadá, con Australia, con otros países que tienen marcos mucho más, digamos, promotores y que se cumple la ley. Acá no se cumple la ley en absoluto. Entonces, creo que esa relación era así cuando no habían todos estos problemas institucionales, al cual uno le debe sumar uno adicional, que es la minería ilegal, que avanza y avanza, y eso puede de alguna forma paralizar proyectos nuevos ante el temor de un contagio de la minería ilegal aurífera a la cuprífera. Ahora, yo creo que de poder crecer, podemos crecer, pero todavía siento que hay algunos factores de incertidumbre que pueden ponerle un límite a esa relación virtuosa que hemos tenido en el pasado. Pero te pongo el punto final también sobre el tema del déficit fiscal, que en enero se ha reportado 3,7%. Ha dicho Salardi que justamente con esta proyección de crecimiento podríamos ir reduciendo el déficit fiscal que también afecta a nuestras finanzas. Mira, yo creo que esa va a ser la prueba de fuego de Salardi, porque el déficit cerró en 3,7 y el compromiso es bajarlo a 2,2% del PBI. Es un tremendo ajuste. Ahora, a favor tiene que la regularización que se va a dar este año va a ser una extraordinaria, justamente porque los precios del cobre y las materias primas la renta minera va a ser muy, muy fuerte, y eso va a ayudar en por lo menos 0,5 del PBI de mayor recaudación extraordinaria. El tema es si van a ser capaces de frenar todo el gasto público que viene del Congreso, que viene de parlamentarios que van a querer ser reelegidos como senadores quizás, y un gobierno que tiende a comprar, digamos, fortalezas a través de la dávida, a través de la obra pública. Entonces, yo no veo a la presidenta, por ejemplo, que es obviamente quien determina el margen de acción del ministro, poniéndose muy dura, controlando el gasto. Creo que poco le importa eso, y más son otro tipo de móviles. Entonces, creo que la prueba de fuego de Salardi es que la economía crezca, obviamente, y recomponer la fortaleza fiscal, y esto implica un ajuste no menor de 1,5 puntos del PBI, que es un montón de plata. Ahora, mencionabas hace un rato la eterna promesa del destrabe de proyectos. Habría que agregarle también la eterna promesa de los presidentes de Petroperú de que no van a pedir rescate, ¿no? Y inmediatamente entran, dicen no vamos a pedir más rescate, luego empiezan a pedir rescate. Ahora, el tema del real destrabe de los proyectos, ¿estará Salardi por el pasado que tiene? ¿Estará en condiciones de realmente hacer un destrabe de proyectos? Porque si bien lo que tú mencionas es cierto que en los años que los commodities tienen precios muy altos, el Perú ha tenido muy buenos crecimientos, el tema del destrabe de proyectos, o sea, realmente por lo menos en minería tenemos para mucho más. Están ahí dando vueltas proyectos que deberían estar saliendo y podríamos tener un crecimiento muchísimo más, un boom minero realmente, ¿no? Así es, y eso se ve en las cifras de inversión, Jorge, porque hace 10 años, en promedio, la inversión minera era más o menos de 9.000, 9.500 millones de dólares todos los años. Y eso, el cierre del 24 fue 5.000 millones de soles. Entonces estamos a un 60% de lo que era en el pasado. Y mucho de eso se atribuye a justamente esta tramitología. Y de hecho se han anunciado las mesas ejecutivas, el destrabe en el MEF, la ventanilla única, que hasta ahora vemos que no llega del todo a funcionar. En un contexto que el mundo se está poniendo muy complicado, las tasas de interés se van a mantener elevadas, eso significa que el costo de los proyectos va a ser más oneroso, y las mineras van a ejercer la opcionalidad, vale decir, van a invertir en aquellos sitios que tengan certeza respecto a los plazos de los proyectos. ¿Tú crees que sería mejor regresar a que el Ministerio de Energía y Minas sea el ente que da los permisos? Porque este peloteo del inversionista peruano y extranjero de estar yendo a un ministerio, sacar al otro ministerio, a la otra entidad, el Ministerio de Energía y Minas podría tener oficinas internas donde pueda ya ser un solo ente el que te da el permiso, ¿no? Lo que pasa es que cuando se creó el SENACE,
tenía dos funciones. Era quitarle ese atributo, ese juez y parte al Ministerio de Energía y Minas cuando otorgaba y aprobaba los estudios de impacto ambiental, pero a su vez actuar de ventanilla única justamente para hacer que todos estos sectores marchen, digamos, a una sola velocidad. No lo hizo, claro. Y eso no ha ocurrido. Y de vuelta se ha vuelto a traer la ventanilla única en un Perumín hace ya 2 años y pico, lo comentábamos con César, recuerdo esa entrevista, que el premier de aquel entonces prometió eso y no se cumplió. Entonces creo que va más allá de un ministro, tiene que ver con el sentido de urgencia de todas las autoridades, empezando por la propia presidenta. Ahora, creo que dicho eso, ya los políticos tienen menos aversión a promocionar proyectos mineros, y eso es un avance positivo. Pero entramos también en una fase preelectoral donde la toma de decisiones de los funcionarios públicos tiende digamos, a paralizarse por temor a sanciones y todo se tiende a parar. Ahora, tenemos un potencial enorme que todavía nos da los precios de los commodities que hay que aprovechar. Así es. Yo no veo que haya esa urgencia. Yo veo que están yendo más rápido, pero no a la velocidad que impide que inversiones se vayan a otro lado. Y ese es nuestro constante problema, de que tenemos todo por delante, pero le ponemos zancadillas a esa inversión que se cansa pues, y se va a otros lados. Hay una propuesta del titular del Congreso, Eduardo Salguana, para que se venda oro por parte de los informales al Banco del Estado. ¿Qué piensas tú de esta iniciativa? Yo estoy en desacuerdo, esto ya es viejo. De hecho, el Banco Central ya de por sí compra oro, tiene parte de sus activos en oro, pero hay un tema muy importante que es que el precio del oro puede subir o puede bajar. ¿Y quién asume las pérdidas cambiarias o las pérdidas de valor si es que hay una pérdida abrupta en el valor del oro? Entonces, por un lado, y por otro lado, el Banco Central es autónomo. No puede estar a la merced de opiniones políticas o sugerencias de parte... Se le puede imponer a través de una ley la... No, eso iría en contra de la independencia del Banco Central. Ahora, obviamente, hay muchos que creen que esa es la forma de formalizar, tener un comprador público. También ese rol se le dio al Banco de la Nación en algún momento, crear una especie de entidad financiera que compre, acopie ese oro ilegal y formalizarlo y que pague impuestos. Podría ser algo de estudiar, pero creo que no hay que desvestir a algo que funciona, que es el Banco Central, imponiéndole algo que pueda ir contra su independencia. Así que eso yo no estoy a favor. En mi época tuvimos la misma discusión y se desistió por justamente respetar a la autonomía del Banco Central, pero ciertamente hay que tener mecanismos pensando fuera de la caja, porque lo contrario tenemos este tema de la minería ilegal, los procesos de formalización de truncos fallidos, y hay temas de fondo, ¿no? ¿Qué haces, por ejemplo, con aquellos mineros ilegales o informales que han invadido concesiones formales de terceros o que estaban ahí desde antes? La ley MAPE está siendo debatida y yo creo que hay que dar opciones porque tenemos a mucha gente que está ahí y hay que saber distinguir entre el informal, el pequeño y el ilegal, cosa que no es trivial, pero ese yo creo que es quizás la legislación más importante que nos espera. Yo honestamente no creo que vayamos a llegar a buen puerto, pero el tema va a seguir siendo muy importante y conlleva obviamente la seguridad, la integridad y nuestra visión y nuestra, digamos, posición como un país serio y que fomenta la inversión formal y que es efectivo lidiando con la ilegalidad, cosa que yo no veo con este tipo de propuestas parciales en mi criterio. Ahora, yo creo que la ley MAPE no puede terminar siendo un reinfo con diferente nombre. Sabemos que la sociedad se ha retirado, ha dejado un encargado, pero se ha retirado un poco del grupo de conversación de la Sociedad de Minería. De la Sociedad de Minería, del grupo de conversación del Comité del Congreso, lo cual pues no es bueno, porque yo creo que todas las partes tienen que ceder, como un poco estás diciendo, ¿no? Todas las partes tienen que ceder y se tiene que llegar a algo que obviamente genere, que sea un esfuerzo para todos, pero que estemos dentro de lo legal. Y hay mineros artesanales que sí merecen una oportunidad y hay mineros ilegales que sí se quieren formalizar
Y hay que separar la paja del trigo, pues. Los que no se quieren formalizar también ponerlos en... Necesitamos una ley que salga y que salga bien, porque con la Reinfo es un saludo a la bandera, esa es la realidad. No, así es, Jorge. Y creo que es zanahoria y garrote, pero hay un tema que es bien importante que usualmente los congresistas tienen mucho temor a tocar, que son las vacas sagradas de las competencias de los gobiernos regionales. Ellos tienen una responsabilidad muy, muy grande en fiscalizar el proceso de formalización. Que no lo hacen. Que no lo hacen o porque no tienen los presupuestos o porque son presas fáciles de ser capturados pues, por mafias, etc. Entonces, claro, el tema es bien complejo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ir a un punto intermedio, una estrategia integral y algo se tiene que plantear que no solamente sea pues, la interdicción, el palo, porque tenemos a cientos de miles de familias que viven de esta actividad. De acuerdo. Muchas gracias a Luis Miguel Castilla por estar con nosotros. Y como siempre, muy interesante la conversación. Yo creo que eso de los gobiernos regionales no funciona y debería regresar, como era antes, al gobierno central y de ahí hacer equipos para poder solucionar esos problemas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.